capítulo 24, verso 1. Continúa hablando yo. Puesto que no son ocultos los tiempos al Shaddai, ¿por qué los que lo conocen no ven sus días? Vean qué buen verso y qué interesante cómo se aplica a un montón de cosas de cómo se da mucha confusión con respecto a los tiempos y la importancia de los mismos, o si se puede saber o no se puede saber. Y ya es algo que se ha hablado bastante últimamente por alguna razón. Bueno, se ha metido gente como diciendo, no, no se puede saber, o se puede saber. Y la escritura dice en Hechos 1, no es dado a ustedes, los de ese momento, de ese tiempo, de esa generación, saber los tiempos que están en la potestad de Yahweh. Pero también Yahweh dice, Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces, otra forma en la que se puede interpretar lo que dijo Yahushua es, no es dado a ustedes conocer los tiempos porque ustedes no están en los tiempos del final, cuando se van a cumplir las cosas. Cuando llegue el final, entonces Yahweh lo va a revelar a aquellos que están en ese momento. Porque no hará nada Yahweh sin primero revelárselo a sus siervos los profetas. Entonces por eso se presentan los dos testigos, que son los dos profetas de Yahweh, para revelar al mundo la verdadera doctrina, y entre esas cosas parte de los tiempos. Por ejemplo, los Moedim, las fiestas de Yahweh, porque así como uno tiene que entender los tiempos para entender cómo Yahweh a través de Yahushua cumplió las primeras 4 fiestas, con la Ruach HaKodesh se llega a entender cómo se van a cumplir las otras 4 con la manifestación de los dos testigos, así como antes se manifestó Yahushua y Yahuanán el Inmersor. Puesto que no son ocultos los tiempos al Shaddai, voy a ver esto, conoce el Shaddai, no le son ocultos los tiempos, se podría decir. Bueno, no, perdón, es que estaba viendo esta palabra como el conocimiento, Dad, pero sería la pregunta ahí. Bueno, es parecido al Lama. A ver. Sí, como, ¿por qué? Se esconden, no, qué particular que aquí utiliza la palabra Shaddai, pero lo está traduciendo como un verbo de ver. Qué extraño, pero bueno. Aparece Shaddai 2 veces. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que lo conocen no ven sus días? ¿Verdad? Se supone que los fariseos son los que lo conocían, pero no vieron sus días, porque cuando se manifestó el Mesías decidieron matarlo, a pesar de que se les había dicho 483 años vendría el Mesías después del decreto para construir Jerusalén, en Daniel 9. Lo tenían ahí y aún así lo mataron. Y ahora se manifiesta el último, ¿verdad?, junto a Eliyahu, y el mundo no lo va a reconocer, les van a matar. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que lo conocen no ven sus días? Exacto. Piensan conocerlo a él, y eso es parte de lo que aquí Job está llegando a entender, que él pensaba conocerlo, pero a través de su prueba lo llegó a conocer en un nivel más elevado, ¿verdad? De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Dice más adelante, porque no son ocultos los tiempos al Todopoderoso. Perdón, puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que lo conocen no ven sus días? Quiero ver eso. Y los que lo conocen no ven sus días, dice. Ahí no veo la pregunta. La pregunta está al puro principio. Entonces sería como, ¿por qué si del Shaddai no están escondidos los tiempos y el que lo conoce a él no ve sus días? Aquellos que dicen conocerlo hoy en día no les interesa. Y otros piensan que no se puede porque han malinterpretado. Y repito, bueno, uno de los versos que usan mucho para eso es: nadie sabe el día ni la hora, solo el Padre. Pero si el Padre se manifiesta, entonces él mismo lo puede revelar. Me refiero a Yahushua vino como el Hijo, el último vino como el Padre, y es profeta, y Yahweh no hace nada sin primero revelárselo a los profetas. Entonces Yahweh se lo revelaría a su profeta, el profeta como Moshe, a quien envía en representación del Padre, que es el que conoce los tiempos. Al menos, repito, antitos de que se cumplan.
y algunos, los necesarios en el momento, Yahweh sabrá. Dice, los malvados violan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda. Vean esto, se llevan el asno de los huérfanos, y Yahushua vino como el hijo, y él dijo tener padre en los cielos, y lo rechazaron por eso y lo mataron. Yahushua entró a Jerusalén después de esos 483 años del decreto de Artajerjes, que está en la escritura también, el día en que se hizo en Aviv, el primer mes. Yahushua entró en un asno, sobre un asno, recuerdan como lo profetizó Zacarías. Entonces, qué curioso, se llevan el asno de los huérfanos, como mataron a Mashiach. Y recuerden que el asno en el sentido positivo representa humildad, fuerza, servicio. Yahushua vino a servir, mostrándose humilde a pesar de ser más elevado, y lo mataron. Vino a servir al Padre, y él es la fuerza, ¿verdad? Como un asno puede cargar un montón de peso, como el peso de su estima, el cabot, ¿verdad? Lo que es la ruaj en él. Y después dice, y toman en prenda el buey de la viuda. El último viene como un buey, viene a morir como el becerro de Yom Kippur. Toman en prenda el buey de la viuda, como la mujer a quien le mataron su esposo. La congregación, el buey de la congregación, ellos lo toman en prenda. En este caso obviamente está diciendo a la viuda que necesita comer, solo tiene el buey, y llegan y se lo quitan y le dicen, no, porque usted debe tal cosa, deme eso, y la dejan morir de hambre. Curiosamente la escritura dice, Santiago 1:27, que la religión verdadera es cuidar a los huérfanos y a las viudas. Entonces vean cómo desde Job está diciendo lo contrario que hacen en el mundo los impíos. Pero también está haciendo alusión al primero y el último, el que entró sobre un asno y el que viene como el buey de Yom Kippur. Se llevan el asno de los huérfanos, se llevaron a Yahushua del mundo al matarlo, y toman en prenda el buey de la viuda. Hacen apartar del camino a los necesitados, los que necesitan de Yahweh, como dijo Yahweh de los fariseos, ustedes toman la llave del conocimiento, no dejan que los que quieren entrar entren, y ustedes tampoco lo hacen. Ellos no quieren entrar y no dejan entrar a los que lo quieren hacer. Entonces dice aquí igual, hacen apartar del camino a los necesitados, y todos los pobres de la tierra tienen que esconderse. Como asnos monteses en el desierto, salen los pobres, madrugando en busca de presa. El desierto les da el sustento de sus hijos. Qué curioso que en el desierto fue donde Yahweh nos dio la Torá, que es el sustento espiritual, que tuvimos que buscarlo en el desierto, así como cada persona en su vida pasa por una situación en la vida que es un desierto espiritual, y ahí Yahweh le llega a hablar, le da el maná, lo lleva y le da todo lo que necesita, incluso estando en el desierto en ese tiempo, pero después lo lleva a una tierra prometida, donde fluye leche y miel, incluso en esta vida, verá, al ser prosperado al salir de la prueba. Como asnos monteses en el desierto salen los pobres, madrugando en busca de presa. El desierto les da el sustento de sus hijos. Curiosamente, y vamos a ver aquí, este es el 5, ¿verdad? Ok, dice Arba. Bueno, pero también está el desierto. El Arabá viene siendo la planicie, lo que se convirtió en Arabia. También algunos lo traducen a veces como desierto. Dice Hein Paraim Bemidbar. Los asnos salvajes, de la palabra peré, pero en peré está la palabra par, que se conecta con el becerro, el mismo, el último, y esa misma palabra aparece también en Génesis 49 cuando se le está hablando a Yosef, que vendría de él el último. Entonces he aquí los asnos monteses, pero es esa palabra paraim, plural.
del desierto o en el desierto. La palabra que está ahí, que es desierto, es midbar. El valor numérico por si algo sería 246. Aquí dice en el desierto, entonces habrá que poner una bet, sería 248. Entonces, midbar es desierto. Vean que, como dije, en el desierto Yahweh nos dio la Torah. La Torah es revelación de la Ruach. Y Yahushua es la palabra a través de la cual viene la Ruach. En hebreo, palabra es davar, que está aquí. Y la mem es una fuente de agua. Por eso la fuente de la palabra es el desierto. Por eso Yahweh nos llevó al midbar a darnos la palabra, que es Mashiach. Empieza con mem. ¿Está claro? Espero. Entonces decía: como van los monteses en el desierto, salen los pobres madrugando en busca de presa. El Arabá, la planicie de ese desierto, les da el sustento de sus hijos. Dice, hacer su obra, para hacer su obra, despertándose al amanecer, Meshaharei, ¿verdad? De Shahar, recuerdan Heilel ben Shahar, el hijo de la oscuridad de la mañana, o hijo de la mañana, por eso ponen aquí madrugada, por su presa. En el Arabá hay lejem, tras de eso lejem, como el maná, para sus hijos, para sus crías, sería el hebreo literal. Entonces, si la presa, por eso lo están poniendo ahí como robo. El desierto les da el sustento de sus hijos. Y como les digo, ni siquiera es, vamos a ver dónde era que. Sí, presa es la palabra ahí, la taref, para presa, o por su presa, perdón. Pero la otra palabra era Bepaalam, que serían sus obras. Verso 6. En el campo recogen sus espigas, pero los malvados vendimian la viña ajena. En el campo recogen sus espigas, pero los malvados vendimian la viña ajena. Yahushua es la vid. Los malvados tomaron la enseñanza de Mashiach, la nuestra, de Israel, la vid, para cambiarla, para llevarse el fruto y sacarle el jugo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, ¿verdad? La copa de la gran ramera, que está llena del vino de su fornicación, con el que ha engañado al mundo entero, embriagándolos con la idolatría. Entonces, en el campo recogen sus espigas, como el último, que viene por los escogidos, que son el trigo, en la cosecha. Pero los malvados, como los que mataron a Mashiach, vendimian la viña ajena, le sacaron su sangre hasta matarlo, porque él dio su sangre por nuestros pecados, que él levantó en una copa de vino y dijo: esta es mi sangre que es derramada por el nuevo pacto, por los muchos, el nuevo pacto con los muchos. Decía, en el campo recogen sus espigas, pero los malvados vendimian la viña ajena. Incluso en la cosecha de Apocalipsis 14 vemos espigas y uvas, los pocos y los muchos. Y vea cómo dice ahí, los pocos está hablando de manera positiva. Los muchos son los malvados los que se la llevan, como los que se van a llevar a los muchos. Uno será tomado y el otro dejado. En su campo recogen sus espigas, pero los malvados vendimian la viña ajena. Al desnudo fuerzan a dormir sin ropa, sin cobertura contra el frío. Obviamente eso en lo literal es lógico, ¿verdad? O sea, lo que significa. Pero en lo espiritual, recuerden que Yahushua es nuestra cobertura. Al ellos quitar la doctrina verdadera, están dejando a la gente en un frío espiritual hasta que se mueren. Pero el campo, dice, al desnudo fuerzan a dormir sin ropa, sin cobertura contra el frío, ¿verdad? Contra la maldad. En los montes se empapan con la lluvia y se abrazan a las peñas faltos de refugio. Yahushua es la peña, la roca fuerte, piedra angular, nuestro refugio, pero ellos se agarran de otras piedras.
a través de la idolatría, literalmente se inclinan ante una piedra con forma de una mujer, en este caso la negrita como la llaman, y las otras de todo lado. En los montes se empapan con la lluvia y se abrazan a las peñas faltos de refugio. Quitan del pecho a los huérfanos y del pobre toman en prenda. Vean que lo mismo o similar dijo ahora con el asno y el buey, del huérfano y la viuda. Ahora dice aquí, quitan el pecho del pecho a los huérfanos y del pobre toman en prenda. Ajá. Donde dice ahí del pecho, dice, creo que es que sí, Mishat, ¿verdad? Del pecho. Y recuerden que, como dije, Shaddai, como he dicho en otros momentos, Shaddai, una de las razones por las que se le dice o se traduce como omnipotente, es en el hebreo se puede ver la palabra Shad al inicio, ¿verdad? Es Shaddai. La Yud normalmente se puede tomar como de posesión, ¿verdad? Algo que me pertenece en primera persona. Entonces Shaddai se puede ver como mi pecho. Y en lo que respecta a la Ruach como femenino, es la que da la leche espiritual, que en la escritura vemos es la palabra. Y es a través de la palabra de Yahweh que nosotros somos instruidos y por ende crecemos como un niño tomando leche materna, en la cual está todo lo que el niño necesita y mejor que cualquier otro alimento. Entonces igual la Ruach HaKodesh, que nos da la palabra de Yahweh, el alimento para el alma, que es el mejor más para cuando una persona está empezando, porque después viene el alimento sólido, que es las interpretaciones profundas de esa misma palabra. Entonces de ahí el que, como está todo lo que un niño necesita en la leche del pecho, la conexión que hay entre Shaddai y Shad, que son las primeras dos letras de Shaddai. Quitan del pecho a los huérfanos y del pobre toman en prenda. Entonces desconectan del Shaddai, desconectan de la Ruach a los que andan buscando un padre. Los hacen alejarse del Padre Celestial a través de las falsas doctrinas, ¿verdad? Quitan del pecho, Shad, a los huérfanos, y del pobre toman en prenda. Aquel que no tiene, le quitan lo poco que tiene, y lo hacen que sea todavía más pobre, ¿verdad? Como los usureros de este mundo, los bancos, Illuminati, etc. Dice, y arrancan del pecho al huérfano y sobre el pobre toman prenda. Sería como lo más literal. Ahora, sería como conectando el hecho de que era pobre la mujer a la que le quitaron el niño del pecho. Entonces tomaron al niño como prenda, por lo que la mujer debía. Entonces vean como, a pesar de decirlo de esta manera, se puede tomar ahí la viuda también, o la mujer en este caso, a la que le hacen el daño. Representaría la congregación. Le quitan al hijo, que es Yahushua, que nos da la Ruach HaKodesh, como esa leche espiritual que viene del Shaddai. Al desnudo hacen caminar sin ropas, y a los hambrientos quitan las gavillas. Al que tiene hambre le quitan la comida. Y eso son cosas que están dándose hoy en día en el mundo entero por los gobiernos, que ya han robado suficiente, bueno, más que suficiente, y aún así quieren quitar lo que queda al pueblo. Al desnudo hacen caminar sin ropas y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus muros exprimen el aceite, pisan los lagares, pero mueren de sed. ¿Verdad? Por un lado, bueno, dentro de sus muros exprimen el aceite. Recuerden que el aceite representa espíritu. Pisan los lagares, el vino representa gozo, pero mueren de sed. Por más que tienen sus religiones, sus doctrinas, sus creencias, mueren de sed porque no tienen el agua de vida que es Yahushua. No tienen el vino que es la sangre del Mesías, el vino de Yahushua, como cuando cambió el agua en vino, sino que tienen el vino de la gran ramera, el vino de su fornicación, la idolatría.
Dice, y el aceite tienen otro espíritu, tienen el espíritu de error. Es un aceite, pero no es el aceite, ni de unción, ni de encendido de menorá. Dentro de sus muros exprimen el aceite, pisan los lagares, pero mueren de sed. En la ciudad gimen los moribundos. También curioso, dentro de sus muros exprimen el aceite, como cuando maten a los dos ungidos, los dos testigos. Recuerda que los dos testigos son los dos ungidos, y los dos ungidos aparecen en Zacarías 4, que son los dos hijos del aceite nuevo, o los dos hijos del aceite brillante, si lo traducimos literalmente lo que dice en hebreo, Ben Yitzhar. ¿Se me estoy explicando? Entonces los dos testigos son los dos olivos. Cuando los matan, los oprimen, es como exprimir el aceite, el espíritu del cuerpo, ¿verdad? Como exprimir una aceituna y sacar el aceite. Si el aceite representa el espíritu, cuando matan a los dos testigos sale su espíritu. Entonces, y lo van a hacer en Jerusalén, donde mataron a Mashiach. Jerusalén es la ciudad que antes estaba cubierta, rodeada de muros. Y hoy en día tiene un montón de muros, pero rejas y otro montón de cosas. Al desnudo hacen caminar sin ropa, hacia los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus muros exprimen el aceite, la muerte de los dos testigos. Pisan los lagares, la muerte de los muchos, el lagar de la ira, Apocalipsis 14. Pero mueren de sed. Por más que pisan el lagar de la ira, que son los muchos que van a morir de sed, porque por un lado va a estar la plaga de ajenjo, que va a amargar todas las aguas en las trompetas, bueno, un tercio, y después en las plagas postreras todo el agua se va a echar a perder, por decirlo así, no se van a poder beber nada, van a estar con sed, y obviamente la sed espiritual es la principal, porque una vez que los dos testigos se van y los 144,000 se van, no va a haber nada positivo en esta tierra, va a ser como un infierno en este mundo. Pisan los lagares, pero mueren de sed, además de que Yahweh va a hacer que el sol caliente tanto que se van a quemar las personas en esas plagas postreras. En la ciudad gimen los moribundos y clama el alma de los heridos de muerte, pero Elohim no atiende su oración. Qué curioso, porque también se parece a como en el quinto sello, cuando los mártires dicen, ¿cuánto más falta? Y Yahweh dice, espérense un ratito, ¿verdad? Que desde el punto de vista negativo sería más, pero es porque Yahweh tiene su plan perfecto, su propósito. Y clama el alma de los heridos de muerte, pero Elohim no atiende su oración, porque están pidiendo justicia, obviamente. Ellos son los que, rebeldes a la luz, no conocen sus caminos, ¿verdad? Los impíos. Ellos son los que, rebeldes a la luz, vino Yahushua y se rebelaron a él. No conocen sus caminos, como no tienen la luz, que van a saber por dónde ir. Ni permanecen en sus sendas, andan de aquí para allá como las olas, como la nube, ¿verdad? Sin agua, que se la lleva el viento, como el agua del mar, que va de aquí para allá. Entonces, ellos son los que, rebeldes a la luz, no conocen sus caminos ni permanecen en sus sendas. Al amanecer se levanta el asesino, el que mata al pobre y al necesitado, y de noche es como un ladrón. La noche está aguardando el ojo del adúltero, del que dice, no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. Alguien me comentaba de varios timos que hay ahora nuevos, y gente que han estado grabando, que hay gente que marca las casas como para después meterse a robar, como dice aquí. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron. No conocen la luz, ¿verdad? No conocen a Yahushua. La mañana es para todos ellos como sombra de muerte. La mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Entonces, cuando se manifiesta el sol de justicia, para los impíos es la muerte. Es el mismito Satanás, según ellos. Y por eso lo van a rechazar con tanto odio y lo van a matar, porque para ellos va a ser malo en su perspectiva, puesto que están viendo desde la oscuridad. O sea, no están viendo nada porque los tapa el velo tan grueso que tienen por la carne, el error y demás.
La mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Pues si son reconocidos, terrores de sombra de muerte los asaltan. Pues si son reconocidos, terrores de sombra de muerte los asaltan. Qué curioso, ¿verdad? Que es como si se dan cuenta los impíos lo que les toca, lo que les va a pasar. Claramente terrores de sombra de muerte los asaltan. Huyen ligeros como corrientes de aguas. Su porción es maldita en la tierra y no andarán por el camino de las viñas, ¿verdad? No tendrán gozo. Que eso es parte también de lo que decía ahora cuando dijo que pisan los lagares pero mueren de sed. Por más que tengan riqueza, no tienen gozo. No pueden estar contentos con lo que tienen. No pueden disfrutar lo que tienen, porque incluso eso, como veíamos en Eclesiastés, es un don de Yahweh. Si alguien puede tener muchas riquezas, pero no las disfruta, eso le pasa un montón. ¿Por qué? Porque el disfrutarlas es un don de Yahweh, es un regalo. ¿Sí me explico? Entonces tiene que venir lo uno con lo otro. Para poder disfrutar las riquezas, tiene que venir con el don. Entonces, huyen ligeros como corriente de agua, su porción es maldita en la tierra y no andarán por el camino de las viñas. No tendrán gozo, no tendrán vida. Como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Sheol a los pecadores, ¿verdad? Donde van los muertos, el Sheol. Como la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Sheol a los pecadores. De ellos se olvidará el seno materno, de su dulzor gustarán los gusanos. ¿Verdad? Para los gusanos es dulce la carne. De su dulzor gustarán los gusanos. Nunca más habrá de ellos memoria. Como un árbol serán talados los impíos. ¿Verdad? Y como dijo Yahuanán, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol y todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Como un árbol serán talados los impíos. Sí, son unos talados todos ellos. Talado. Afligió a la mujer estéril. Afligió a la mujer estéril, la que no concebía. Y nunca se portó bien con la viuda. La mujer estéril, la que no concebía, ¿verdad? Como Sará, como Rivka, como Rachel, y por ende como la congregación, que representa a estas mujeres también. En el caso de la congregación es virgen, pero es como el otro extremo, ¿verdad? Por eso Sara ya había pasado el tiempo de su periodo y había sido estéril toda su vida, dio a luz a Yitzhak. Súper milagro. Pero después Yahweh dice, voy a hacer uno mejor. Una virgen que nunca ha tenido el periodo, nunca ha tenido relaciones sexuales, embarazada. Afligió a la mujer estéril, la que no concebía, como primero, ¿verdad? Sara, las matriarcas, y otras mujeres grandes del pasado. Y el enemigo las afligió. Por ejemplo, no quería hacer que Sara diera luz. Entonces Yahweh tuvo que hacer el milagro. ¿Sí me explico? En la carne no se lo permitía. En el destino de esta realidad terrenal no había en su destino. Por eso le cambia el nombre a Sará, porque era Sarai la que no tendría hijos, pero Sará sí. Y por eso le puso a Yitzhak, él reirá, porque el ríe de último ríe mejor. Entonces Yahweh ahí se estaba riendo del plan de Satanás de no permitir que viniese la semilla que traería Mashiach. Entonces, y nunca se portó bien con la viuda. Después de ese tiempo de las mujeres que eran estériles y que pasó todo eso, que eso es en el, del antiguo pacto donde vemos todas esas historias, representando a la congregación, el pueblo de Israel, que a pesar de tener la Torá, no daba a luz, se mantenía estéril, no cumplían los mandamientos porque no los sabían, no los entendían, porque la verdad no se había manifestado, no había dado a luz. ¿Sí me explico? Pero una vez que da a luz, le matan al esposo a la congregación, matan a Mashiach, entonces ahora queda viuda, y por eso viene de segundo aquí. Y nunca se portó bien con la viuda, nunca se han portado los impíos bien con la congregación, a quien le mataron al esposo. Obviamente está vivo hoy, pero al no estar en la tierra,
la congregación ha estado como una viuda. Dice después, en cambio aventaja en poder a los fuertes. Cuando se levanta, nadie está seguro de su vida. En cambio aventaja en poder a los fuertes. ¿Verdad? Muchas veces los impíos parecen tener más fuerza. De hecho, hasta en todas las películas siempre es así, ¿verdad? Los malos tienen todo, la tecnología y todo el poder y la fuerza, y el bueno es el que le cuesta siempre y tiene que hacerse como de 15 amigos para poder ir a vencer, ¿verdad? Como los Avengers para poder ir a vencer a uno. Pero siempre gana. Sí, es verdad, pero cada vez se va cambiando más y ahora hay hasta, ¿cómo le llaman a esto? Los antihéroes, ¿verdad? Que son los malvados que ahora están haciendo el papel de los buenos. Entonces ahora los malos son los buenos y los buenos son los malos y llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. En cambio, aventaja en poder a los fuertes. Cuando se levanta, nadie está seguro de su vida. ¿Verdad? Cuando el impío se levanta hay que tener cuidado, todo el mundo tiene que... ¿Verdad? Es como... sea como sea... Dejamos como le digo. Porque hay gente que se va a llevar por solo apariencias. Entonces... Y en muchas ocasiones por estereotipos que hay o cosas así. Si alguien anda con un tipo de ropa o con un tipo de cabello, ¿verdad? O algo así, lo ven en la calle, cruzan la calle, ¿verdad? Lo ven en la acera y cruzan a la otra acera. Ay, este me va a ganar, ¿verdad? Me va a robar o algo así. Aunque hay un montón de ladrones peores que andan en saco y corbata. Y de ahí también el que hay que ver otras cosas, como los ojos y otro montón de detalles de lo que una persona puede hacer. Por eso hay que ser astuto como la serpiente, manso como la paloma. Y como dice, cuando se levanta nadie está seguro de su vida. Se levanta y nos vamos por allá mejor. Con solo ver dónde viene, ese siempre trae problemas. Esa persona, el impío, siempre va a traer problemas de una u otra manera. Entonces mejor andarle de lejos, como lo veíamos también en el estudio anterior. Bueno, en el de inglés. Entonces, en cambio aventaja en poder a los fuertes. Porque obviamente es que dice, en cambio aventaja en poder a los fuertes. Entonces le quita todo a los pobres, a los débiles, y a los que ya son fuertes les da más. Les da más ventaja, ¿verdad? Como el juez que al rico le ayuda, o sea, porque tal vez él pueda alcanzar algo. Entonces sí, inocente, pero el pobre, ¿usted qué me va a dar a mí? Culpable, de por sí va a ir a vivir mejor. Él saca a los fuertes con su fuerza. Saca a los fuertes con su fuerza. Él se levantará y no habrá Bejaín. Porque qué curioso, aquí Jaim lo pone Jaín, en vez de Mem pone la letra Nun, cuando dice que no está segura su vida, no está firme su vida. Y Amin, Amin es muy similar a la palabra derecha, pero es de Amén, seguridad o fidelidad, que también, ¿verdad?, muestra cómo la mano derecha es fiel o segura, fuerte. Entonces, vamos a ver, aquí el valor numérico sería de Bejaín 50, 70, 80, valor numérico 80, que es el valor numérico de la letra P, que es la boca, por ende la palabra y la voz, primero y último, o Yahushua, que es la vida. Pero aquí es como el plural de vida, por eso las dos vidas, primero y último, la primera y la segunda. Elohim les da seguridad y confianza, pero sus ojos vigilan los caminos de ellos. Por un momento son exaltados, pero pronto desaparecen. Elohim les da seguridad y confianza, ¿verdad? Por un lado, Yahweh a los que él protege al que él quiere, punto, ¿verdad? Obviamente, incluso a veces a los malos. Y eso hace que se confíen. Y eso hace que actúen a veces peor. Debería ser más bien reconocer la misericordia de Yahweh, que no les ha pasado lo que se merecen, y arrepentirse. Más bien dicen, uy, nada me va a pasar porque nunca me ha pasado nada. Entonces hacen más maldad. Entonces dice, Elohim les da seguridad y confianza, pero sus ojos vigilan los caminos de ellos. Yahweh en todo momento está vigilando. Así va a seguir actuando así. Ok, y le da más cuerda, y le da más cuerda, y él agarra, y agarra, y agarra, hasta que se le fue la cuerda. Elohim les da seguridad y confianza, pero sus ojos vigilan los caminos de ellos. Por un momento son exaltados, pero pronto desaparecen. Para la vida de un hombre 80 años es todo. Entonces ve una persona que siempre tuvo éxito en toda su vida y dice, pero no hay justicia. Pero 80 años, en 6 milenios, 80 años en la eternidad no es nada. Pronto desaparecen.
Y cuando uno ya está en el otro lado y entienda eso, va a decir, uy, de verdad que mi vida no duró nada. Fue un pedacito de tiempo y yo tanto que me quejé. Por un momento son exaltados, pero pronto desaparecen y son abatidos como todos los demás. Encerrados son y cortados como cabezas de espiga. En este caso, la cizaña, que se parece. Como cabezas de espiga, obviamente se refiere a literalmente cuando se cortan las espigas, pero qué curioso que se parece a la cizaña, esos son los que van a ser cortados y son como la cizaña. Perdón, sí, como el trigo. ¿O no es eso así? ¿Quién me desmentirá ahora y reducirá a nada mis palabras? ¿Verdad? Obviamente tiene razón, como ya lo hemos hablado, pero ellos lo están malinterpretando, entonces lo usan más bien en contra de él para acusarlo. En este capítulo 24 se halla respuesta en Salmo 73, vamos a ver, 3 al 9, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. No se atribulan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajados como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren con vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Así es. Dice después, cuando pensé para saber esto, en el 16 al 19, cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el lugar apartado de Elohim comprendí el fin de ellos. Ven eso, hasta que empiezo a pensar en el aspecto espiritual, hasta que logro entrar a la presencia de Yahweh y Él me da entendimiento de por qué eso sucede en la vida, en este mundo. Cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí, ¿verdad? Me costó. Hasta que entrando en el lugar apartado de Elohim comprendí el fin de ellos, sé lo que les va a pasar. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Ese montón de poder que les da en realidad se termina convirtiendo en lo que los hace caer, en lo que los hace condenarse como se lo merecen. Si no tuvieran todo el poder, no harían toda la maldad por la cual van a ser condenados. Entonces necesitaban tener poder si iban a ser condenados los que lo iban a usar mal. ¿Sí me explico? Si nosotros lo vamos a usar bien, podemos esperar a que nos dé el poder después. Y ya tenemos poder, obviamente, en la fe y en otro montón de aspectos. Pero mi punto es comparado en el sentido físico, ¿verdad? El poder que tiene un ciudadano al poder que tiene ¿verdad? El Rockefeller o el presidente de X lado o el rey de por allá. Entonces, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente, ¿verdad? Cuando se manifiesta la abominación desoladora, cuando matan a los dos testigos, cuando digan paz y seguridad, destrucción repentina vendrá sobre ellos. ¿Cómo han sido asolados de repente? Cuando viene la abominación desoladora, son asolados de repente. Perecieron, se consumieron de terrores.